no se trata de que tenemos que correr, que se tiene que aprender mame, mi, popu, ya, porque es que se va a quedar atrasado, no. Se trata de primero maravillarnos con ese mundo oral en el que ellos todavía viven, porque es el mundo en el que nuestra humanidad vivió muchísimos años. Imagínense que los libros se crearon hace muy poquito. En toda la historia de la humanidad, los libros aparecieron hace poquísimo. Tan poquito que todavía nuestro cerebro no ha cambiado. Y hoy en día ya estamos con dispositivos móviles, tablets y todo eso. Entonces nuestro cerebro todavía sigue siendo ese cerebro de la prehistoria. Entonces, miren, acompañar la lectura y la escritura no es solo enseñar letras, es ayudar a que los niños descubran que sus palabras pueden guardar su mundo. Y eso es lo que quiero que hagamos el día de hoy, que conectemos con eso y que veamos cómo es de importante en este proceso de aprender a leer y a escribir la oralidad, nuestro cuerpo, el juego, la imaginación, los materiales concretos, las historias y el ambiente preparado. Y entonces, para preparar un poquito este ambiente, pues les voy a leer un fragmento del Infinito en un junco. Y entonces Irene Vallejo nos dice lo siguiente, y nos dice, tú que lees este libro, has vivido durante algunos años en un mundo oral, desde tus balbuceos con lengua de trapo hasta que aprendiste a leer, las palabras solo existían en la voz. Encontrabas por todas partes los dibujos mudos de las letras, pero no significaban nada para ti. Los adultos que controlaban el mundo, ellos sí leían y escribían. Tú no entendías bien qué era eso, ni te importaba demasiado porque te bastaba hablar. Los primeros relatos de tu vida entraron por las caracolas de tus orejas. Tus ojos aún no sabían escuchar. Luego llegó el colegio. Los palotes, los redondeles, las letras, las sílabas. Ojo, mire, y ojo aquí esta frase tan espectacular. En ti se ha cumplido a pequeña escala el mismo tránsito que hizo la humanidad desde la oralidad a la escritura. ¿Ah? Mi madre me leía libros todas las noches sentada en la orilla de mi cama. Ella era la rapsoda, yo su público fascinado. El lugar, la hora, los gestos y los silencios eran siempre los mismos, nuestra íntima liturgia. Mientras sus ojos buscaban el lugar donde había abandonado la lectura y luego retrocedían unas frases atrás para recuperar el hilo de la historia, la suave brisa del relato se llevaba todas las preocupaciones del día y los miedos intuidos de la noche. Aquel tiempo de lectura me parecía un paraíso pequeño y provisional. Después he aprendido que todos los paraísos son así, humildes y transitorios. Quisiera que en este momento me compartan de esto que les acabo de leer, qué les hace clic, con qué resuena. Por ejemplo, ya les dije esa frase que a mí me emociona muchísimo. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les genera una pregunta? Pues a mí me emociona también esa parte de que esa evolución que hicimos como humanos es la que hacemos en nuestra primera infancia, ¿no? De pasar de la oralidad a la necesidad o la curiosidad por leer y escribir. Vale, gracias. No sé si alguien más quisiera compartirnos. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, precisamente aquí, y además, bueno, a ver, dice, cada palabra guarda una historia, ¿cierto? Antes de aprender a leer letras, aprendimos a leer voces, gestos, lugares, canciones. La lectura comienza mucho antes de la decodificación. Y aquí
lo conecto muchísimo con lo que nos dice Irene Vallejo, porque ella tiene una historia muy bella, y es que cuando ella estaba en la época del colegio, toda la época escolar le hicieron bullying. Ella fue una niña que le hacían mucho bullying. En esa época no existía como, digamos, como una situación escolar o como un conflicto, el concepto de bullying. Y entonces ella en las entrevistas cuenta que ella no le contaba a nadie. Y toda su vida escolar fue escondiéndose, fue sufriendo burlas, fue que le robaban el refrigerio, todo eso, todo ese proceso. Y ella, para ella la lectura y la escritura fueron esa tabla de salvación a la que se aferró. Y ella dice que si no hubiera sido por los libros, ella no sabe qué hubiera sido de ella. Y hoy en día se dedica también por medio de las historias, pues visibilizar esta realidad. Y entonces miren, cada palabra guarda una historia. Y ese fragmento que les leí ahora, ella habla de su mamá como una rapsoda. Y no sé si ustedes saben, los rapsodas eran estas personas que iban por los pueblos precisamente contando historias. En la Edad Media las personas, en la Edad Media e incluso en la Edad Media los juglares, en la época griega clásica los rapsodas, pues hoy en día todos, la mayoría leemos, ¿cierto? Pero antes la mayoría de personas no sabían leer y no sabían escribir, entonces por los pueblos iban personas contando historias. Y esas personas se hacían en las plazas de los pueblos y todos se sentaban a su alrededor a escuchar esas historias. Y entonces para Irene Vallejo, su mamá, cada noche era una rapsoda. Y entonces ahora yo quiero que escriban en el chat una palabra que ustedes asocien con su infancia lectora. ¿Cómo fueron esos primeros pasos aprendiendo a leer y a escribir? ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdan ustedes de, de leer? ¿Cómo fue ese proceso? O un cuento, tal vez, un olor, tal vez, una persona. Y mientras lo escriben voy a servirme un vasito de agua. ¿Listo? Eri, ¿tú me podrías colaborar leyendo qué han escrito? Que es que no Sí, ve. Gracias. claro. Bueno, yo escribí la Biblia, que fue como mis primeros contactos con, con Vale. recordar pues, lecturas. Escribe Diana Milena, Nacho Lee, Nacho, ok. Daniela Vázquez, el ABC colombiano, Ujú, y Diana escribe onomatopeya. ujú. Esas son las palabras. Vale, listo. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que mi papá, no sé por qué tengo ese recuerdo ahí muy grabado, que mi papá me contaba la historia de Caperucita Roja. Y entonces, ahora que ella dice lo de onomatopeya, en mi mente está como esa sensación de yo estar ahí y él decía como que ella corre, 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 que corre, y él lo detrás, detrás, detrás. Y tengo 35 años y eso lo tengo ahí grabado. Y lo otro es que a mí el primer libro que me regalaron en la vida fue el libro de Harry Potter, el primero, tenía como 9 años. Y ese fue el primer libro con el que me estrené en este mundo de la lectura, ¿no? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque cuando estamos con los niños y con las niñas, no,
no estamos con ellos tanto con lo que sabemos, que podemos saber un montón de cosas, sino que al final estamos con lo que somos. Y esos niños y esas niñas muchas veces actúan como un espejo en el que nosotros nos vemos. Entonces, si tal vez ese primer acercamiento que yo tuve con la lectura y con la escritura, pues no se realizó de la forma más amena, más amorosa y más incluso mística, podríamos decirlo, pues desde ese lugar, pues tal vez a mí me va a costar más transmitirle a mi hijo, a mi hija o a mis estudiantes, wow, es que es maravilloso, o sea, aprender a leer, a escribir es algo impresionante, ¿no? Entonces, honrar nuestra infancia y la experiencia que tuvimos también para que sea un insumo y una materia prima desde la cual, bueno, yo viví esta experiencia, ¿qué puedo coger de ahí para construir esta nueva experiencia o qué no quiero coger y quiero hacer algo diferente? ¿Listo? Y entonces, eh, mucho Caro, a mí, antes de escribir una palabra, dime, que quiero mencionar que Jimena dice rin rin renacuajo rin, y rin. Diana Carolina el libro Corazón y que se acuerda que su mamá se lo leía todas las noches para una tarea del colegio a los 6 años. Ay, qué maravilloso. Claro, rin, rin, acuajo yo creo que creo no, es patrimonio colombiano y yo creo que todos los niños de Colombia nos lo aprendimos, ¿no? Y esa cancioncilla, esa rima va a estar ahora dentro de lo que es la oralidad. Yo quisiera saber que me digan qué edades tienen los niños y niñas con las que ustedes se relacionan, si son hijos, qué edades tienen sus hijos, hijas o estudiantes. Pueden hablar, pueden hablar. Voy a hacer los que han dicho. Diana, perdón, yo hago una consulta. Tú dijiste que, que si en nuestra infancia el proceso de aprendizaje no fue tan amoroso, pues que obviamente se nos iba a dificultar pues transmitirlo a nuestros hijos. Digamos que no rescato mucho lo positivo en mi infancia. Uh-huh. ¿Cómo entonces uno hace la modificación para transmitírselo de manera asertiva y efectiva a Gaby, en mi caso, pues? Vale, yo te pregunto, ¿y ahora tú de adulta te gusta leer? ¿Disfrutas leer? A mí me gusta leer. Uh-huh. De hecho, uno prioriza más otras cosas. Yo estoy en tema de mi casa, construcción, bla, bla, bla. Sí. Y pues antes de meterme a la vaca loca de la casa, yo en las noches leía con mi hija y Uh-huh. pues me metía muy en el cuento, como, o sea, nos metíamos en el cuento para que ella disfrutara pues la lectura en las noches. Sí. Pero pues eso se ha ido perdiendo. De hecho, nomás ayer empecé a retomar como lecturas, pero ya para mí. Uh-huh. Por eso tenía como esa incógnita. Bueno, ¿me recuerdas tu nombre? Daniela. Bueno, Daniela, ya sé, esa voz me sonaba. Daniela, eh, como dije, es como honrar la historia que hemos tenido y decir, bueno, yo de ahí que repetiría con mi hija, en este caso, o que no repetiría con mi hija, desde el lugar que ya sé que es muy importante que ella pueda desarrollar ese amor y esa pasión por leer y escribir. Eh, Cuando yo hablaba como de hacerlo místico, yo llevo 8 meses, 9 meses por fuera. Y en este ejercicio de estar pues lejos de lo que era para nosotros nuestra casa y todo nuestro todo, me he puesto a pensar mucho y he dicho, bueno, cuando todo cambia, cuando todo es diferente, cuando todo es nuevo, ¿qué nos puede servir a nosotros para anclarnos, ¿no?
para que aunque todo cambie alrededor, nos haga sentir como que tenemos esa certeza y tenemos algo seguro. Y entonces, no sé, me puse a observar mucho a las personas y lo que empezamos a hacer. Y los seres humanos, Daniela, necesitamos como esos pequeños rituales. ¿Listo? Y esos rituales son los que le van construyendo ese sentido a nuestra vida. Ojo, lo que pasa es que a veces pensamos que el ritual es como un chamán echando plantas o en la iglesia, y realmente nuestra vida puede tener pequeños rituales que le den esa seguridad y esa constancia a nuestra vida. Entonces, en nuestro caso encontramos que el contar historias y el escuchar historias, pues es un ritual que sí o sí está y nos transmite esa seguridad y nos conecta con, esto también lo hacíamos en Colombia, entonces nosotros no hemos cambiado tanto, ¿no? Y entonces, ¿a mí qué me ha servido? Por ejemplo, una vez a la semana o 2 veces a la semana vamos a la biblioteca y ahí estamos 1 o 2 horas leyendo libros, mirando, por ejemplo. En Colombia nosotros teníamos la tradición y el ritual de ir a la feria del libro en Cali. Pues ya no lo podemos hacer, pero mira que aquí en Madrid hoy empezó la feria del libro, entonces ya vimos y ya vamos a armar ida para allá, ¿no? Entonces, que en la noche yo llego muy cansada para leer, pues entonces en mi bolso siempre voy a tener libros, siempre. Y entonces si nos tocó esperar, no sé, 1 hora que saliera el bus o que saliera el metro, pues en vez de sacar el teléfono, que es el primer instinto, pues vamos a sacar el libro y vamos a leer y vamos a mirar qué podemos hacer, o también vamos a crear nosotros nuestras propias historias, ¿no? Porque también no se trata como de decir, no, pues madre, es que yo no lo consigo hacer, no estoy cumpliendo con este montón de tareas, no, porque ser mamá, ser profesional, trabajar, la casa, muchas veces nos vemos desbordados y lo único que queremos en la noche es ya que se duerman y descansar, ¿cierto? Pero entonces, si en la noche ya no logro llegar, ¿en qué momento puedo sacar 5 minuticos para que leamos? ¿Será que, bueno, antes de irnos al colegio, no, porque allá los niños entran muy temprano, pero será que después de almorzar, almorzamos y venga, hagamos un poquito relajémonos 10 minuticos y vamos a leer una historia, Gaby, o vamos a leer tal cosa? No tiene que ser el super libro, pero poco a poco, paso a paso, ir construyendo ir construyendo ese escenario donde eso sea posible. Porque al final eso pasa lo mismo que con los hábitos, ¿no? Porque muchas veces no los cumplimos, pues porque no adecuamos tal vez el ambiente para que eso pueda suceder, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo hago más posible? Pues si en mi bolso siempre tengo un libro, pues es más probable que en la niña esté aburrida, hay un libro, lo voy a coger a ojear, ¿cierto? Que si, no sé, en el salón de la casa hay una cajita con unos libros, ¿cierto? Y entonces la niña no sé qué, o sea, hacerlo presente de una manera constante en la vida del niño o de la niña, ¿no? No es como que, sí, tienes que sentarte a leer, no, es que yo crecí y en todos lados yo veía libros. Dice Irene Vallejo, en mi casa habían libros por todas partes, entonces para mí va a ser natural yo querer coger a ver eso que es. Es como si, un ejemplo, cuando yo estoy reunida en el teléfono, pues mi bebé siente curiosidad y quiere mirar. Y él ve la pantalla y él ya dice, hola, pues porque es porque me ve, ¿cierto? Entonces, hacerlo presente en la vida para que en las 24 horas que tenemos del día, pues podamos sacar esos 10 minuticos, esos 15 minuticos, para por lo menos disfrutar de una historia. No sé si te respondí, Daniela, bien. Sí, Diana, muchas gracias. Vale. Muchas gracias por el aporte. Caro, Dime. quiero aprovechar para contarles a todos que pues uno de nuestros aliados es la Biblioteca Confandi, y para que sepan que en la Biblioteca Confandi primero está abierta
de lunes a viernes en horario de oficina y podemos ir en cualquier momento a leer libros allá y pasar un ratito. Y ellos tienen el sistema de préstamo de libros. Ellos prestan 5 libros completamente gratis, no hay que ser de la caja de compensaciones para cualquier persona. Y, por ejemplo, pues acá varias mamás tenemos ahí como el parche de cada 15 días, pues hacemos parche de ir a la biblioteca, intercambiar libros y así tenemos constantemente presencia de libros en casa y también el ritual o el hábito de ir a la biblioteca. Gracias, Eri, porque eso que dice Eri es fundamental. Yo sé, a mí me encantan comprar libros infantiles y álbumes ilustrados. Y yo sé que un libro en Colombia es muy caro. Y para el bolsillo de una familia es muy difícil sacar 100.000 pesos para comprar un libro. Entonces, gracias a Dios existen las bibliotecas y son esos espacios donde podemos ir, leer y nos prestan los libros para llevárnoslos a nuestra casa y también tienen programación, ¿no? Los Confandías hacen sábados familiares, también de hecho este sábado van a tener una actividad también vinculada al festival y es también aprovechar esos escenarios porque muchas veces desde las bibliotecas se plantean actividades, pero siempre, casi siempre, son muy poquitas familias las que llegan, ¿no? Yo sé que hay muchas ocupaciones y muchas cosas, pero como te digo, es ponernos a la tarea de decir, bueno, ¿yo cómo hago que las historias y que los libros estén presentes en la vida mía y la vida de mi hija, por ejemplo? ¿Listo? Entonces, Voy a leerte lo del chat. vale. Una hija yo tengo mi hija de 4 años, Caro de 3 años, Diana de 15 y 7 años, Dani de 5 años, una sobrina de 7 años, Marce, el hijo de 4 años y Jimena tiene 2 hijas, una de 19 y otra de 11 años. Vale. Entonces, ¿por qué les preguntaba esto? Porque, primero, en primera infancia, el cerebro del niño es un cerebro totalmente concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que para ellos es fácil procesar lo que puede tocar, mirar, oler, sentir. Eso su cerebro lo puede integrar de una manera más fácil. Aquello que no puede ver, aquello que no puede palpar, pues le supone un esfuerzo muy titánico. Entonces, por eso, antes de sentar a un niño o una niña a que me haga una plana, o por ejemplo, como muchas veces pasa que los ponen en el tablero, es a que yo escribo una frase y el niño transcribe. Claro, él lo copia, pero él no entiende qué es lo que está escribiendo. Mucho antes de eso, hay un trabajo muy importante que podemos hacer nosotros para que ese salto de lo concreto al abstracto se dé de una manera natural. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi niño, Benjamín, que tiene 8 años, y Benjamín, lo recuerdo clarísimo, un día se levantó, Benjamín, podríamos decir, quienes lo conocen, que tiene un carácter muy fuerte, ¿listo? Y para las personas que lo acompañamos y que lo educamos, eso puede ser una moneda de 2 caras. ¿Por qué? Porque cuando tal vez se opone a lo que nosotros queremos, pues se opone con todas sus fuerzas, pero cuando quiere hacer algo, también lo hace con todas sus fuerzas. Entonces, cuando tenía 4 años, él decidió un día, se levantó y dijo, yo quiero aprender a leer, así, de la nada. Entonces, lo que yo hice a partir de ese día fue empezar a acompañarlo en ese proceso de aprender a leer y a escribir, y prácticamente todo su ser y todo su corazón estuvieron conectados durante 6 meses, 8 meses, un año en aprender a leer y a escribir. Pero entonces, claro, no quiere decir que yo a los 4 años lo senté a que hiciera planas y transcribiera un montón de texto, no. Empecé a hacer todo el trabajo previo que había para que esa transición entre lo concreto y lo abstracto se diera de una forma totalmente natural, de una forma totalmente
sencilla. Entonces ahora vamos a jugar un poquito y quiero que cojan un objeto o busquen un objeto que tengan ahí cerquita de ustedes, lo que sea. Yo les digo ahí, puede ser una taza, una llave, una fruta, una tela, un libro, un objeto, lo que sea. ¿Listo? Búsquenlo, el objeto que quieran. Me confirman si ya lo tienen y voy a dejar... Ah, no, no puedo dejar de compartir pantalla. Porque aquí están las preguntas. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Sí. Vale. Entonces, quiero que uno a una nos... pensemos en las siguientes preguntas. ¿Qué color tiene? ¿Qué textura? ¿Qué sonido produciría? ¿Qué recuerdo me despierta? ¿Listo? Y voy a dejar de compartir para que nos veamos. ¿Listo? Entonces, las preguntas son, ¿qué color tiene? ¿Qué textura? ¿Qué sonido produce? ¿Qué recuerdo me despierta? Bueno, voy a empezar. Yo creo que... el jabón. No, pero espere, todavía no puede decir la palabra. No puede decir el objeto. ¿Listo? Yo creo que no me expliqué bien. Entonces, yo ya tengo mi objeto. ¿Listo? Entonces, yo les voy a compartir qué color tiene, qué textura, qué sonido produce y qué recuerdo me despierta. ¿Listo? A ver si ustedes logran saber o descubrir cuál es el objeto que yo seleccioné. ¿Listo? Vale. Entonces, el objeto que yo tengo es gris, clarito, es liso, largo, suena como, cuando se mueve, suena como, tiene un sonido parecido como al de las láminas, como las hojas de zinc cuando el viento las mueve. Ya dije que tiene una textura lisa. El sonido, ¿qué recuerdo me despierta? Me despierta el recuerdo de una tarde calurosa de verano. Eso es. ¿Qué podrá ser lo que les estoy describiendo? Una radiografía. Bueno, hace un sonido similar como una radiografía. ¿Un abanico? No, un abanico no. Daniela. Bueno, entonces como no adivinaron, lo que les estoy describiendo es una persiana. ¿Alguna ha escuchado la persiana? ¿Saben qué es? ¿Se imaginan qué es? Sí. Vale, pues aquí tengo la persiana enfrente de mí en la ventana. Bueno, ¿quién va a continuar con su objeto? Bueno, yo. Mi objeto es de color café clarito, de color de madera y negro. Cuando yo paso los dedos, hace como... brrr, brrr. Ajá. ¿Cuál era la otra pregunta? El color, el sonido. La textura. La textura, bueno, es compacto, lo puedo coger con la mano. Y otra parte es como, ¿cómo dirías que es esto? Con palitas, dice Aurora.
Y el recuerdo que me trae, se las voy a poner súper difícil, es todos los días peinando a Aurora. ¿Una peineta? Ahora dice no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es una peineta? Es un cepillo de peinar. Ok, ok, vale, un cepillo. ¿Quién más? No, no todas a la vez. El objeto, la textura es duro, es rígido. Es de amarillo fluorescente. ¿Qué sonido hace? No sé el sonido. Me recuerda a la época del colegio. Es, bueno, del tamaño de la palma de la mano. Ay, hijo madre, ¿Qué otra pista les puedo dar? me corchó. ¿Es un lapicero? Casi. Un ¿Un lápiz. resaltador? Es amarillo fluorescente, sí. Sí, un resaltador. Sí, un resaltador. Vale, vale. No sé si alguien más quiere hacer el ejercicio o continuamos. Bueno, yo. Ay. Bueno, mi objeto es plateado. Si lo toco, la textura es lisa. ¿Cómo sería? Es que tratando de percibir el lisa. ¿Qué otra pregunta es? Es el color, Plateado. la textura, Textura, sonido. ¿no? ¿Qué sonido Lisa produce? ¿Y qué y recuerdo me fría. despierta? Listo. El sonido, cuando se usa. No, qué duro. Es el sonido, no sé. Pero sí suena, o sea, cuando se usa, suena, hace ruido como, ¿cómo se diría? Como sonido de campana, como, ay, no, durísimo. No sé qué decir el sonido. No, sonido de campana. Bueno, el recuerdo es las tortas de mamá. Entonces tiene que ser algo como algo que sirva para cocinar. ¿Sí? Y tiene chuzitos, punticas arriba. Tenedor. Sí. Ah, bueno. Perfecto, perfecto. Entonces, miren, ¿por qué? Voy a volver a compartir. Si nadie más va a Creo hacer. que Dani también iba a compartir. Ah, Dani. vale. Perdóname, Daniela. Gracias. Bueno, mi objeto es cóncavo, compacto, color plateado. Tiene un sonido, a ver, ¿cuál es el sonido de esa vaina? Sí, como una campana y me recuerda a la sopita de la abuela. Una cuchara. Como Sí, una cuchara. un tazoncito o algo. Acuérdense, es plateado, cóncavo, La cuchara. es cóncavo, muy cóncavo. Y me acuerda la sopita de la abuela. Y suena como, Cucharón. no, es una olla. Ah, pues claro. Pues claro. Bueno, entonces voy a muchas gracias, voy a volver a compartir.
Ay, no, pues espera que creo que lo compartí mal. Voy a volver a compartir. Aquí. Exacto. ¿Me confirman si ya están viendo la presentación? Porfa. Vale. Entonces, aquí cuando tratábamos de describir ese objeto diciendo qué color, qué textura, qué sonido, no sé qué, mire que estábamos tratando de darle a nuestro cerebro información desde diferentes lugares. ¿Listo? Desde la vista, desde la piel, desde el oído, incluso desde lo emocional. ¿Por qué? Pues porque es que nuestro cerebro no es autosuficiente y autónomo y puede existir solo, ¿no? Nuestro cerebro está conectado a un cuerpo que es el que le transmite constantemente las señales y los estímulos a los que nosotros nos vemos enfrentados cada día. Entonces, nuestro cerebro, sin nuestros sentidos, pues no sería nada. Si no sintiera el calor, por ejemplo, ahora que está haciendo calor, si no pudiera ver, si no pudiera escuchar, ¿listo? Entonces, jue madre, ¿esos sentidos para qué nos han servido a lo largo de la historia? Pues esos sentidos nos han servido para conectarnos con el contexto, con el entorno y asimismo enviar una respuesta, ¿listo? Entonces, ¿por qué vamos a separar el aprender de esta herramienta tan potente que nos ha ayudado a evolucionar como especie? ¿Listo? Y muchas veces la educación se centra solo en un tipo de aprendizaje. ¿Listo? Y entonces cuando hablamos, ahorita que estamos hablando de aprender a leer, pues fue madre, utilicemos, aprovechemos esa riqueza que tiene nuestro cuerpo y esa riqueza que existe para poder comprender todo este mundo y todo esto de las palabras, ¿no? Como les dije al inicio, nuestro cerebro está preparado para el mundo oral. Por eso un niño y una niña aprende a hablar de manera natural. Y por eso un bebé, si está expuesto a diferentes idiomas, pues los aprende a hablar con toda la naturalidad del mundo porque su cerebro está preparado para ello. Pero para escribir, no. Para leer, no. Y ahí es donde necesita que su cuerpo completico se conecte con esta tarea tan importante que es una tarea del mundo abstracto. Y entonces, Irene Vallejo en su libro lo menciona y dice, es que para mí ver esos escarabajos negros era una cosa muy rara. O sea, yo veía esos escarabajos negros y yo decía, ¿qué? Por ejemplo, ahora Benjamín me pregunta, ¿y por qué cereza es con C y Z y no con S? ¿Cierto? ¿Quién se inventó eso? Pues eso tiene sus reglas gramaticales y todo el cuento, pero pues realmente eso es algo bien, bien abstracto. Entonces, utilicemos esta riqueza que tiene nuestro cuerpo para que se puedan realizar esos aprendizajes. Hay un video que a mí me parece muy impactante. Se lo voy a poner para que se impacten conmigo. Se lo voy a poner de una vez. En este momento me confirman, porfa, que están viendo. ¿Están viendo la diapositiva o YouTube? ¿No están viendo YouTube? No, No, no estamos viendo nada. Pues yo no estoy viendo nada. Vale. Solo su rostro. Ok, ya, un momentico, ya. Entonces, espere, comparto. Ah, ya. No. Vamos a ver. Compartir ventana. Vale. ¿Ahora sí ven YouTube? ¿Sí ven esto? Sí. sí. Vale. Entonces miren este video.
No, no se escucha. No sé, pero lo ven. Aquí Sí. ven el cursor, ven lo que estoy señalando. Sí, sí. Vale, pues esta es una neurona y esta es otra neurona. ¿Listo? Y al inicio del video, estas neuronas estaban separadas. Y poco a poco se han empezado a mover y esos pelitos que vemos se van estirando hasta que se unen. Pues eso en la neurociencia se le llaman sinapsis. ¿Listo? Yo ya no sé con cuántos millones de neuronas morimos, pero cuando morimos, ay Dios, nacemos con un montón de millones de neuronas y a medida que el tiempo va pasando, muchas se van muriendo, otras van naciendo y la doctora Diana me corregirá o no sé si puede aportar algo más, pero a mí me parece esto bellísimo porque finalmente las sinapsis son esa unión que hay entre las diferentes neuronas y entre más sinapsis tenga nuestro cerebro, entre más conexiones haya, pues eso es como más autopistas por donde puede ir la información. ¿Listo? Y entonces ahí yo les digo, ¿por qué nos empeñamos en construir esas autopistas con solo una herramienta cuando tenemos muchas que nos pueden servir para que esas conexiones se hagan de una manera más firme y más duradera? Y ya no solo que esas conexiones se hagan de una forma más firme, sino que el niño y la niña disfrute realmente ese proceso. ¿Listo? Y entonces, volvemos aquí y nuestro cuerpo tiene un montón de herramientas que nos van a permitir que esas sinapsis se vayan haciendo de manera correcta y que esos caminos y esas autopistas que nos van a llevar a aprender a leer y a escribir, pues se construyan de una forma sólida y se construyan desde la confianza y desde el disfrute. Y aquí voy a hacerles un inciso y es que los niños pequeños, bueno, hay un proceso que se llama el proceso de mielinización y es que el sistema nervioso, cuando un bebé nace, no tiene toda la mielina, que es, no recuerdo en este momento bien qué sustancia es la que es, pero ella tiene que recubrir todo el sistema nervioso, ¿listo? Entonces ese proceso de mielinización se realiza de arriba hacia abajo y del tronco hacia las extremidades, ¿listo? Entonces, por eso cuando un bebé nace, un bebé recién nacido nace, pues prácticamente es ahí quietico y los movimientos que hace son mínimos, porque todavía ese cerebro no ha, digamos, lo estoy diciendo de una forma muy coloquial, pero no ha distribuido toda esa mielina por su sistema nervioso, o sea, por todas partes, ¿no? Luego poco a poco miren que maneja el cuello, ya mueve la cabecita, para la cabecita, luego que ya se sostiene un poquito boca arriba, poco a poco se va moviendo, ¿cierto? Porque esa mielina va cubriendo el sistema nervioso y va permitiendo que esas órdenes que manda el cerebro les lleguen al resto del cuerpo. Y entonces, en ese sentido, si partimos desde el tronco hasta las extremidades, pues las últimas partecitas de esas extremidades que tenemos están en nuestras manos y en nuestros dedos. Entonces, finalmente, un niño en la primera infancia, ya en sus 6 años, es cuando ya su mano, sus músculos y toda esta parte motora, pues estarían bien preparados para enfrentarse a coger un lápiz para hacerlo. Nuevamente les digo, pero es que el hijo de fulanita desde los 2 años, sí, eso puede pasar. Si lo hace de manera natural y tiene esa habilidad, maravilloso. Pero es importante tener en claro esto y que el único camino para que el niño aprenda a leer y a escribir no es con un lápiz y un papel. El cuerpo nos ayuda a comprender y entonces aquí por eso les digo, miren, es que las letras pueden caminarse, tocarse, sentirse en la arena, formarse, construirse, dibujarse, representarse. Las letras pueden estar presentes desde muchas otras expresiones y experiencias. Entonces, aquí vamos a volver a jugar
Entonces, aquí sí yo necesito que todas demos rienda suelta a nuestra creatividad. ¿Listo? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, perdón. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a empezar con una frase. ¿Listo? Y la frase dice, una mañana una niña encontró una palabra escondida debajo de su almohada. Y yo quiero que ustedes vayan agregándole cada una parte a esta historia. ¿Listo? Ojo, ¿qué regla tenemos? Que debemos incluir una imagen, un sonido o una emoción. ¿Listo? Una imagen, es decir, la frase me tiene que transmitir como que yo estemos describiendo una imagen o asociando un sonido o conectándolo con una emoción. ¿Listo? Entonces, le voy a dar unos 2, 3, 5 segunditos para que pensemos, sino que claro, yo arranco y la que sigue, luego la otra tiene que continuar, entonces, y vamos a hacer lo que tenga coherencia. ¿Listo? Entonces. Pero entonces lo vamos escribiendo. No, vamos a hablarlo, vamos a decirlo, vamos a hablarlo. ¿Listo? Bueno. ¿Vale? Entonces voy a arrancar yo. Una mañana, una niña encontró una palabra escondida debajo de su almohada. ¿Quién se lanza a continuar? Yo. Entonces vio que le dejaron una gran nota que decía, eres un ser maravilloso. ¿Quién más? Su corazón saltó de alegría porque no sabía de a quién le pertenecía esa letra. Luego vio que la carta estaba escrita con lapicero azul y recordó que su abuelo materno le había regalado un lapicero azul porque él también tenía un lapicero azul. A ver, ¿quién más? Gritó de la emoción y salió corriendo a mostrarle la nota a su mamá. ¿Alguien Bueno, más? no sé cuántas somos, quién sigue, pero la mamá se emocionó tanto al saber que el abuelo había estado de visita. Y las palabras eran, tú puedes, eres valiente, eres fuerte. Y de la emoción se cayó la sopa al suelo. Y como era una sopa de letras, se formó algo que decía, colorín colorado, esta historia se ha acabado. Entonces, miren, bueno, ¿cómo se sintieron con este pequeño ejercicio? Muy divertido. Bueno, yo siento como que mi cerebro se queda ahí bugueado, cargando como que, bueno, ¿qué hago? ¿Cierto? Pero cuando ustedes se encuentran con una amiga, ¿qué hacen? Cuando van a recoger a sus hijas al jardín, ¿qué hacen? Y se encuentran a las 6 de la tarde. Actualizar información. Abrazarse, saludarse. Saludarse y el lunes, ¿no? El lunes, ha pasado el fin de semana, entonces llegó el lunes y nos ponemos y eso mismo hacen los niños. ¿Por qué? Pues porque dentro de nosotros, vuelvo y les digo, está esa necesidad de conectar
con, con, conectar con el contar y con el escuchar historias. Entonces, este ejercicio pequeñito nos permite, por ejemplo, fortalecer la oralidad, fortalecer la escucha, la secuencia narrativa, la imaginación, el vocabulario, memoria y un montón de otras habilidades que con los niños y las niñas los podemos hacer con imágenes, con objetos, dados de historias, una bolsa mágica con palabras sueltas, por ejemplo. Entonces cada uno tiene que sacar sus palabras. Incluso yo en el colegio lo hacía ya con mis estudiantes de décimo. Y ellos mismos, cada uno escribía las palabras, las echábamos en una bolsa, luego las sacaban y empezábamos a construir historias. Claro, depende de la edad y depende del momento, pues podemos utilizar unos recursos más largos y otros, pero siempre, siempre, siempre vamos a querer contar y escuchar historias. Y muchas veces nos pasa que pensamos que ya, porque el niño creció, porque ya tiene 8, 9, 10, 12 años, entonces no le gustan las historias. Mentiras, a todos nos encanta escuchar historias. Algunos los llamamos chisme, hoy en día les llaman storytelling, dentro de unos 20 años no sé cómo le llamarán, pero nos encanta y tenemos esa necesidad de contar historias. Y entonces, todo lo que les he venido contando no es algo que me esté inventando yo, que sería muy chévere, pero eso no me lo inventé yo. Y es que hoy en día hay muchos estudios neurocientíficos que lo bueno es que hoy en día ya podemos ver lo que pasa dentro del cerebro. Entonces, hace 100 años, por ejemplo, María Montessori no lo sabía, lo intuía por sus observaciones. Digo María Montessori es de la pedagogía Montessori, pero también todas las pedagogías activas como la Waldorf, Escuela Nueva, Loris Malaguzzi, todos esos movimientos, ¿listo? Y la neurociencia ya hoy en día nos lo confirma, que existen unos periodos sensibles, que los niños necesitan autonomía y desarrollo de la función ejecutiva, también conectar con la autorregulación emocional. Y entonces ustedes me dirán, bueno, todo eso que usted me está contando es muy chévere, pero yo en la vida diaria, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Yo con mi niña y con mi niño, con mis estudiantes, con mis sobrinas, yo eso ¿cómo lo hago? Claro, condensar todo esto en un taller de hora y media, pues es muy, muy, muy complejo. Entonces, aquí les dejo un regalito. En este QR hay un enlace a un ebook que yo construí hace unos años en un curso de lectoescritura Montessori que hice. Tiene 75 páginas, es el ebook, y ahí está de manera muy, muy, muy detallada lo que les voy a explicar ahora de una forma más cortica. Entonces, si alguna de ustedes quiere como, voy a leerlo, quiero mirar porque ahí está la presentación de cada actividad, cómo lo puedo hacer, qué materiales necesito, pues ahí lo tienen. ¿Listo? Entonces, lo pueden escanear ya, o luego les podemos, o si no, dejen en el chat el nombre y el correo y yo les mando con el grupo. Ah, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, voy a abrir el documento para que lo veamos. Voy a abrir el documento. Voy a abrirlo. Ventana. Ya, aquí está. Aquí. Listo. ¿Les aparece ahí el documento? Sí. Pero no sé por qué me parece que es que error. Error. Un momento.
Dice que no se puede acceder, que el propietario recibirá una notificación por correo electrónico, la persona que solicita el acceso. Yo lo estoy abriendo desde otro celular. Dime. Que yo lo estoy abriendo desde otro celular con el QR. Dice que el propietario una notificación por correo electrónico de la persona que solicita el acceso. Ah, vale, vale. Ah, sí, sí, aquí me llegó. Sí. Hagamos algo, Caro, ahorita luego resolvemos esa parte y de momento nos los muestras y yo ahorita los comparto en el grupo ya bien. Vale. Vale, sí, es que no sé por qué en el Drive no me carga, entonces lo estaba abriendo. Lo estoy abriendo acá en el computador. ¿Ya lo están viendo? Sí. Vale. Entonces, aquí en este ebook, como ya hoy en día le decimos, pues hay una parte donde yo les hablo pues de la historia, todos los fundamentos, ¿listo? Y aquí, por ejemplo, les hablo ya específicamente de esto que les he contado, ¿listo? Cómo es el cerebro lector, cómo necesitamos ese acompañamiento. La cuarta gran lección, que es la historia de la escritura. ¿Listo? Aquí les hablo del ambiente, del adulto preparado, lo que yo les decía ahora de, finalmente estamos con los niños no tanto de lo que sabemos, sino con lo que somos, ¿vale? Pero ya que al finalizar, bueno, aquí cómo aprenden los niños y las niñas, no sé qué, y entonces, claro, ¿qué pasa? Que no se trata de hacer actividades por hacerlas a lo loco, sino que estas actividades y esta forma de presentar el aprendizaje, pues tiene toda una razón de ser. Y entonces, muchas veces pasa que vemos una actividad y decimos, ay, eso está muy bacano, y la hacemos, pero como no conocemos el fundamento que hay detrás, pues esa actividad se queda simplemente en una actividad bonita de foto. Y por eso es tan importante conocer todo el sustento teórico y práctico para saber que esa actividad está conectada con algo más grande. O nos puede pasar lo otro, que la hacemos, pero en ese momento fue totalmente un caos, se regaron las cosas, no corto, no sé qué, y entonces dijimos, no, esto no funcionó, esto no sirve. No, esas sinapsis, esas conexiones entre neuronas se van formando a partir de qué? A partir de la práctica y a partir de la repetición. Yo esta semana le decía a mi hijo Benjamín, Benja, imagínate tú que cuando Isaías dio el primer paso y se cayó, él hubiera dicho, ay, no, yo me caí, no, yo no sirvo para caminar, no voy a volver a caminar. No. A Isaías le importó un pepino caerse, se levantó y otra vez, se levantó y otra vez, se levantó y otra vez. Y es esa práctica y esa repetición la que va permitiendo que su cuerpo gane experticia. Entonces, para meternos ya en materia, ¿listo? Entonces, ¿yo qué puedo hacer con mi hijo, con mi hija, con mi familia, no sé qué? Esta propuesta es de la pedagogía Montessori y ella nos hace cuatro grandes categorías. La categoría de vida práctica, la categoría de lenguaje oral, la categoría de lectura y la categoría de lenguaje escrito. ¿Listo? Entonces, como estamos viendo que nuestro cerebro en primera infancia es un cerebro concreto que necesita cosas que podamos ver, pues vida práctica es una apuesta para que los niños y las niñas puedan trabajar la motricidad gruesa y finalmente la motricidad fina a través de tareas y actividades que no solo se sienten como
tengo que hacer esto porque me lo dice el adulto, sino que esta propuesta me va a llevar a ganar autonomía y confianza. Y entonces ahí, en vida práctica, voy a bajar un poquito, aparecen todas una serie de actividades que tienen que ver con la vida cotidiana, como lavarse las manos, cepillarse los dientes, barrer, limpiar objetos, usar pinzas, regar plantas, cocinar. Y si ustedes se dan cuenta, estas actividades no requieren que nosotros como adultos compremos absolutamente nada. Nada, nada, nada. ¿Listo? Simplemente requieren el acompañamiento para que el niño o la niña lo pueda hacer. Y si ustedes se dan cuenta, ellos aman estar en la cocina, por ejemplo, cogiendo las cosas, mirando, haciendo. ¿Por qué? Pues porque ellos necesitan insertarse en el mundo. Un niño y una niña cuando nacen y cuando llega, y yo qué día subí esta reflexión, yo estoy aquí en este nuevo país, en esta nueva cultura, y lo que yo hago es observar cómo hablan, cómo actúan, ¿listo? Y aprender para poder que me entiendan. Entonces un bebé pues hace lo mismo, observa, escucha y repite y se inserta. Y entonces, bueno, yo veo que la señora que me cuida está mucho tiempo en la cocina, entonces eso tiene que ser muy chévere. O la señora que me cuida está haciendo esto, yo también lo quiero hacer, yo quiero barrer, yo quiero no sé qué. Claro, pero ese querer hacer eso ya no solo porque nos imita, sino porque su cuerpo necesita moverse para poder ir ganando autonomía, ir ganando confianza e ir ganando fuerza en el manejo del cuerpo. Entonces, la vida práctica es una propuesta desde la pedagogía Montessori que a mí me encanta. Entonces, mira, dice, las actividades cotidianas permiten integrar a los niños en el mundo, afianzando su sentido de pertenencia, su autoestima y su autopercepción. Entonces ahí también tenemos los trasvases, por ejemplo, tenemos enroscar, verter sólidos, luego verter líquidos. Ese es mi hijo de 8 años que ayer era bebé. Hacer trasvases, verter, todo eso son actividades que le van a permitir al niño y a la niña coordinar ojo con la mano, concentrarse, coordinar el movimiento de la mano, y esas cosas lo van preparando, por ejemplo, para luego agarrar un lápiz, bien. Si le hacemos la presentación de izquierda a derecha, pues va ya a estar sintonizado con que la escritura de nosotros va de izquierda a derecha, por ejemplo. Los países árabes escriben de derecha a izquierda, y son cosas que podemos hacer con los niños desde el 1 año y medio, desde los 2 años, y que las podemos hacer en la casa o en los diferentes escenarios donde estemos. ¿Listo? Abrir y cerrar. Si ya nos vamos con los niños más grandes, tejer, cortar con un cuchillo, tocar, todas estas actividades de vida práctica nos permiten de una manera natural ir ganando el control del cuerpo. Nos permiten, o al niño le permite ir ganando el control de su cuerpo e ir aprendiendo a controlar sus manos, sus movimientos, para que ese movimiento lo lleve a cumplir un objetivo. Si es limpiar la mesa, si es desgranar, si es barrer, ¿listo? Y son claves, y son la antesala para todo lo que es los ejercicios de motricidad gruesa, motricidad fina. Ojo, entonces yo solo puedo hacer estas actividades, ¿no? Digamos que aquí tenemos una base y a partir de ellas, pues podemos crear muchísimas cosas, porque muchas veces también nos pasa que vemos en redes, o hoy en día vemos no sé qué Montessori, no sé qué Montessori, no sé qué Montessori. Y entonces a mí me pasó, y yo me acuerdo cuando Benja estaba pequeño, y yo quería mandar a traer desde Holanda el material, pero eso era carísimo, carísimo, carísimo. Y entonces, cuando empecé a hacer el curso de Coguía Montessori, ahí nos hicieron mucho énfasis y nos dijeron, lo más importante son las bases filosóficas. Sí,
María Montessori diseñó ese material y ese material es específico y tiene unas funciones para cada cosa. Pero si a nivel interno, yo como adulta, a nivel filosófico, yo no estoy conectada realmente con eso, el material no va a servir para nada. En cambio, si yo a nivel filosófico tengo muy claro ese proceso, cómo es el acompañamiento, pues si no tengo este material, pues bueno, yo ya sé hacia dónde voy, qué cosas puedo hacer, qué cosas puedo utilizar de lo que yo tengo aquí, de lo que la naturaleza y mi contexto me dan para poder trabajar con los niños y las niñas. Porque es que, claro, somos seres sociales y culturales. Si estamos insertos en una cultura que tiene unos recursos, pues entonces yo no me voy a ir a traer algo del otro lado del mundo cuando ahí, por ejemplo, en Tuluá, tenemos un montón de cosas que nos pueden servir. Y ahí la naturaleza es clave. Nos puede servir muchísimo para muchas cosas. ¿Listo? Entonces aquí estamos en vida práctica. Ahora vamos al lenguaje oral, que yo creo que ya hemos hablado muchísimo. Y entonces yo, ¿cómo puedo fomentar la oralidad con mi hijo, con mi hija o con los niños con los que yo vivo? ¿Listo? Bueno, pues libros. Libros, leerles y contarles muchos libros. Parece muy obvio, pero así es. ¿Listo? Y entonces Montessori en primera infancia nos habla y nos dice, miren, como el objetivo de los niños y las niñas es insertarse en el mundo, pues los libros que les ofrecemos, lo ideal es que estén con imágenes reales. ¿Listo? Para que el niño vaya viendo que este es un ejemplo, ahí que hay animales, que este es el gato, que este es el perro, que este no sé qué, que este no sé cuánto. Siempre, siempre, siempre imágenes reales. Entonces eso quiere decir que yo no le puedo leer o mostrar a mi hijo un libro ilustrado, un árbol ilustrado. No, 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 para nada. Porque no se trata tampoco de volvernos, digamos, extremistas en un área, ¿no? Pero entonces, aquí están los libros y también aparece otro concepto que son las tarjetas de 3 partes. Y esas tarjetas de 3 partes, pues son muy interesantes, pues porque las podemos hacer nosotros mismos, las imprimimos y las plastificamos y podemos prepararlas de un vocabulario en específico, ¿no? Y se las podemos presentar a los niños y ya cuando ellos lean, pues pueden hacer esa conexión entre la palabra, el concepto y la imagen. Aquí estamos trabajando con los sentidos, ¿listo? Aquí, por ejemplo, les hablo de la bolsa o la caja misteriosa, que nos sirve, miren, ahí trabajamos con el tacto, ¿qué tenemos aquí? ¿Será que es algo peludo? ¿Será que es algo duro, liso, liso, rígido? ¿Listo? Luego aquí nuevamente más libros, rimas, cancioncillas. Y ahí, en esta parte de la oralidad, el taller que vamos a realizar este sábado con Valentina Molina, pues va a ser muy, muy, muy interesante porque ella tiene una propuesta muy bonita y sus canciones, muchas de sus canciones nos ayudan y nos permiten trabajar con los niños de primera infancia con todo lo que tiene que ver con esas rimas, con esas cancioncillas, esas repeticiones que van a llevar a que los niños y las niñas se aprendan de una manera muy, muy dinámica palabras, frases, ritmos. ¿Listo? Entonces ahora pasamos me devuelvo aquí. Aquí tenemos lenguaje oral. Ahora pasamos a lectura y lenguaje escrito que están al final. Y entonces ustedes dirán, ¿y por qué está separado? ¿Por qué lectura y lenguaje escrito están separados? Pues resulta, ay, espérate que no veo.
Lenguaje oral. Escritura. Ah, la lectura está aquí. Resulta que no es lo mismo leer a escribir. Cuando yo leo, estoy uniendo sonidos y formo un bloque, formo una palabra. Cuando yo escribo, mi mente piensa una palabra y la tiene que separar en sonidos que son las letras que voy escribiendo. Y entonces son dos procesos que nuestro cerebro hace que son diferentes. Perdón. Pero voy a coger un poquito de agua. Vale, entonces aquí uno de los ejemplos que hay es no, ya sé, no me voy a saltar la escritura, lo iba a hacer al revés. Entonces miren, aquí tenemos en la escritura, el primero que tenemos es el juego de los sonidos, ¿listo? Y nos sirve ¿para qué? Para que el niño y la niña se conecte con los fonemas, ¿vale? Y es que las palabras están formadas de sonidos, ¿listo? Y entonces, a nosotros en el colegio, por lo general nos enseñan la M, la N, la P, pero luego cuando yo voy a leerla, yo no digo M-A-M-A, ¿no? Yo digo ma. Y entonces, ¿cómo así que esa es la M, pero aquí suena m? Entonces aquí, como les enseñamos a los niños, es desde el sonido real, desde el fonema, no el nombre, sino desde el fonema, ¿listo? Y entonces vamos a buscar una palabra con este sonido. ¿Será que está la mariposa? Y exagero y lo hago gracioso. ¿Será que está el mono? ¿Será que está la mesa? ¿Será que está listo? Y entonces aquí, esta es una de las actividades. Podemos tener diferentes figuritas asociadas con el sonido con el sonido s, con el sonido con el sonido p. Y entonces mira, la mariposa, mira, el sapo, el loro, ¿listo? Y ahí podemos mezclar las imágenes de esos animales, las figuritas de esos animales, y entonces le puedo leer una historia relacionada con ese loro, perdón, con ese sapo, un juego de rimas también relacionado con eso. Y entonces ahora yo voy a afianzar ese juego de sonidos con irle introduciendo poco a poco las letras, ¿listo? Como yo la voy introduciendo poco a poco a los niños esas letras con su cuerpo, ¿vale? Y entonces ya no es el sonido, sino también cómo yo puedo sentir la cómo yo siento la Es una montañita que sube y baja, y sube y baja. O es una señora gordita que se comió toda la sopa y está rechonchita, ¿cierto? Y entonces, estas tablitas de madera las podemos hacer nosotros mismos, o se llaman letras de lija, y es simplemente una cartulina que tiene la forma de la letra en una textura, un papel de lija, foamy escarchado, para que ellos puedan ir sintiendo esa forma. Y estas letras se complementan con la bandeja sensorial, que es donde yo también en la arena puedo trazar con mis dedos esa forma. Puedo ir construyendo el camino que recorre la A. ¿Listo? Y ahí ya no solo estoy viendo la A en la cartulina,
la estoy tocando y la estoy construyendo. ¿Listo? Entonces ahí esa información va llegando a mi cerebro desde diferentes sentidos. Ahora, el niño ya se aprendió, ya va relacionando fonema con el grafema, el sonido con la figura. Pues entonces yo ya puedo intentar componer palabras, yo ya puedo empezar a formar palabras, así sean raras, así sean extrañas, lo que sea. ¿Listo? Y entonces, las primeras que yo tuve las hice con FOMI, compré el FOMI, imprimí ¿las qué? Los moldes y las saqué y empezamos a jugar Aquí hay algo clave, no sé si ustedes están viendo que las consonantes están en azul y las letras están en rojo, las vocales en rojo. ¿Para qué? Para que los niños, a medida que van manipulando estas consonantes, este alfabeto, van interiorizando que hay dos tipos de letras, por ejemplo. Y entonces hay unas letras que hacen un sonido, pero que necesitan alas rojas para poder ir componiendo una palabra. Porque uno, ¿cómo diría una palabra sin vocales, por ejemplo? ¿Cómo diríamos flor sin la O? Sería como... Eso no se entendería. Entonces las vocales desempeñan una labor muy, muy, muy importante para poder componer las letras. ¿Listo? Jugar mucho con líneas rectas y jugar mucho con líneas curvas. Que esa mano vaya afianzándose y vaya aprendiendo y vaya moldeando esos movimientos rectos y esos movimientos curvos que luego nos van a ayudar a construir las palabras de una manera y las letras de una manera más fácil y más sencilla. Aquí en Montessori se trabajan con 4 tableros, ¿listo? Que es un tablero primero totalmente sin líneas, blanco, para que el niño pueda hacer el trazo todo lo grande que quiera. Luego unos cuadrados muy grandes para que ese trazo cada vez se vaya haciendo más pequeño. Luego una cuadrícula más pequeñita para que esa letra se vaya haciendo más pequeña y ya finalmente el renglón. Entonces ustedes se dan cuenta, es algo progresivo que se va dando hasta que esa motricidad gruesa cada vez se va afinando más hasta que ya yo puedo manejar un cuaderno y ya yo puedo escribir bien ahí. Ahora, por ejemplo, yo esto no lo sabía y lo descubrí con mi hijo mayor, el que ahora tiene 16, ¿no? Y cuando un niño y una niña está aprendiendo a escribir, pues hay unas letras que suben el renglón, hay unas letras que bajan el renglón y otras letras que se mantienen. Y entonces con el alfabeto móvil es muy chévere. Por ejemplo, nosotros allá en Casayacuy tenemos unos impresos donde están los renglones y entonces con ellos se colocan las letras y se ve que unas suben, que unas se mantienen y que unas bajan. Y muchas veces con los niños es una pelea eso porque se bajan, se tuercen, pero de esta forma es muy visual y vamos sabiendo, esta baja, tiene que bajar, esta se mantiene, esta sube. ¿Listo? Y ahora, esta es una actividad que a mí me encanta y es una actividad súper sencilla que se llama lee, arma y escribe. Y es que el niño o la niña pueda leer la palabra. Aquí incluso se vinculó con un objeto que representa. Armamos la palabra con las letras, con el alfabeto móvil. Y esa podría ser un solo nivel. Lo leo e intento armar la palabra con el alfabeto móvil. Ya. Y si comprendo el concepto, pues voy a buscar aquí en lo que yo tengo, si tengo un carro. Y ya si estoy mucho más madura, más maduro y ya manejo mucho más, pues voy a aventurarme a escribir la palabra. Esta actividad les encanta muchísimo y muchas veces es como, ¡ay, madre! Dar este paso de aquí de leer a armarlo y uno los ve buscando las letras y luego como las voy a leer y las voy a unir, es un proceso muy bello. Esta es la misma, buscar
tener las palabras, la figura, luego vamos a armarlas con las letras, con el alfabeto móvil. Y aquí otras actividades de lectura, cestos de lectura, palabras, objetos. Aquí teníamos un armario de palabras. Aquí teníamos al revés. Entonces ya al final hay unas bases y ya uno poco a poco empieza a crear y a generar nuevas propuestas. ¿Listo? Entonces yo aquí hablo de tarjetas de nomenclatura, que son tarjetas de 3 partes con la imagen, con la palabra o el concepto, e incluso puede haber una definición para los niños más grandes. Nosotras hicimos unas, por ejemplo, para el Día de la Mujer, que las pusimos libres para que se las pudieran descargar, y tenemos unas para niños más grandes y otras para niños de primera infancia, y son tarjetas 3 partes para ir trabajando todo esto. Esa es una tarea que tenemos pendiente porque tenemos varios materiales que ya hemos diseñado y lo queremos subir a la página web para que cualquier persona que quiera pueda descargarlo y lo pueda utilizar en su casa. ¿Listo? Y bueno, este es el documento que entonces estamos pendientes para que lo puedan descargar. Y bueno, quiero saber si en este momento alguien tiene alguna pregunta o quisiera hacer alguna intervención. Yo quiero comentar algo. Pues me siento muy maravillada, Diana, porque yo esto no lo sabía. Yo lo que sí sabía era que en Casa Yacuy pues llevan un método diferente al convencional y lo que quise fue no ser nada metiche. Yo dije voy a esperar porque no quiero que yo con mis métodos tradicionales vaya a atropellar lo que hacen allá, ¿no? Entonces yo he visto esta evolución pues naturalmente en mi hija, que de repente un día llego diciendo, mira mamá, y yo de una, claro, tiene tanta lógica. O sea, era como que yo viéndolo, pero desde lo que ella me iba mostrando, ¿no? Entonces yo quería mucho estar aquí porque claro, teniendo ya estas bases, uno ya puede acompañar desde el sentido que, o sea, uno lo ve como que es como que es muy lógico, o sea, es como que así es como debe ser. Entonces, quiero darte las gracias porque de verdad me hacía mucha ilusión poder comprender bien ese proceso y de verdad qué regalo tan increíble que nos estás dejando con este ebook. Y te voy a proponer que hagamos un formulario para que entreguemos mejor el ebook a través de formulario y así de una vez recolectamos la asistencia y también para entregar la grabación para quien lo quiera ver también. Y ya sí, y digamos ahí también quedamos con la base de datos para seguir compartiendo todo este material que nos está comentando. Vale, perfecto, me encanta esa idea, Eri. Sí, es que realmente, o sea, yo lo he visto con mis 2 hijos y con los niños y niñas que acompañamos en Casa Yacuy y a mí me parece, o era ya por la edad, pero a mí se me agúan los ojos cuando, por ejemplo, logran conectar una palabra, logran cuando juegan, bueno, no, hay tantas cosas y a mí me parece, dentro de todo, toda la propuesta que tienen, esta propuesta del aprendizaje de la lectoescritura me parece muy hermosa, porque es que además, ¿cómo accedemos al conocimiento hoy en día? ¿No? Pues a través del lenguaje. ¿Yo cómo aprendo lo que sea? Pues a través del lenguaje, ya sea leyendo, ya sea escuchando un podcast, ya sea escribiendo, ¿cierto? Entonces es algo muy, 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 muy importante que los niños y las niñas que vayan a aprender a leer y a escribir lo hagan desde un lugar así, porque puede hacer totalmente la diferencia en su futuro. Bueno, entonces, ya para ir finalizando, yo les traía
la siguiente tarea. Tarea. Entonces, pues ya como que nos quedan 10 minuticos. Entonces, ¿están viendo mi presentación? Sí, sí. Entonces dice, diseña una provocación lectora. Entonces dice, pensemos una actividad para acompañar la lectoescritura de un niño o una niña. Pensemos en un objeto, o una palabra, o una imagen, una escena, o una acción corporal, o qué podría, de lo que hemos estado conversando en esta mañana, ¿qué experiencia podría crear yo con mi hijo, con mi hija, o con mis sobrinas, o con mis vecinas, o con mis estudiantes? ¿Qué podría crear? Vamos a pensar, les voy a dar 5 minuticos y ahí la socializamos. ¿Listo? Y entonces aquí yo les propongo unas preguntas y es, ¿qué quiero despertar en el niño o la niña? ¿Qué material concreto puedo usar? ¿Cómo participará el cuerpo? ¿Qué momento de oralidad voy a proponer? ¿Qué pequeña producción podría crear el niño o la niña? Luego dice, ¿cómo puedo evitar que la actividad se vuelva una tarea mecánica? ¿Qué me gustaría despertar en el niño o la niña? ¿Mm?
Bueno, listo. Un minuto. Un minutico. Bueno, listo. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, a mí me costó mucho, la verdad. Yo pues puedo contar algo que hice en la vida real. Es que Aurora a veces tiene muchas ganas de cosas. Entonces yo le propuse que como a veces hay que planificar para poder comprarlos, pues quisiéramos una lista de deseos. Entonces le puse un tablero en la nevera con un marcadorcito y entonces cuando ella tiene como un nuevo deseo, entonces ella misma dijo, no, yo soy la que los quiero escribir. Entonces eso hizo que ella como que viera cuál es la palabra cochecito, cuál es la palabra sillita para la bici, bueno, las palabras. Entonces en ese ejercicio de ella escribirlo en el tablero, él empezó a explorar también otras palabras de los fonemas que ella ya sabe. Entonces el otro día ella se quedó escribiendo ahí Aurora y cuando luego me llamó, mamá, mira lo que escribí. Y había escrito la palabra coco. Entonces había hecho o, o. Entonces, pues fue algo que pues sucedió en la vida real como motivación por su lista de deseos, que al final está haciendo también algo para ella seguir explorando la escritura. Ay, qué maravilloso. Súper, súper, súper. Y además porque es que, mire, nuestro cerebro está diseñado es para resolver situaciones y problemas. Entonces nuestro cerebro
aprende más fácil y más rápido aquello que nos va a llevar a solucionar algo. Entonces ahí había una situación que quería, ¿cierto? Lista de deseos, no sé qué. Y entonces para ello, también ya no solo puedo escribir para la lista de deseos, mira que también puedo ir componiendo estas cosas. Qué bonito. Súper. Bueno, no sé si alguien más quisiera compartir qué idea o qué propuesta le surgió. Llevarlas a casa y acudir. Sí, sí, sí. Pues justo, mira que justo cuando tenía más tiempo, hace unos meses, hablando con Gaby y con Luz, dijimos que chévere poder tener varios imprimibles, pero conectados con nuestra cultura. Entonces, empezamos a diseñar unas tarjetas de nomenclatura del abecedario, pero entonces un ejemplo, A, y entonces la imagen y lo que hay ahí es conectado con cosas del Valle del Cauca. Entonces, es que no, en este momento no, se me viene chontaduro, pero empezamos a diseñarlo y está quedando muy chévere. Ojalá que ahorita a mitad de año tenga tiempito para terminarlo y subirlo ahí en los imprimibles porque está muy chévere, muy bonito. Con palabras, o sea, fonemas e imágenes conectadas con nuestra cultura, porque muchas veces a mí me pasaba que yo buscaba imprimibles, pero eran muy o de Estados Unidos o de acá de Europa. Y qué bacano poder ir teniendo nuestro material propio con nuestra identidad cultural, nuestras palabras, nuestros objetos. Marce, yo vi que alzaste la mano. Bueno, el tema del juego de roller, letras. O sea, las actividades se ha hecho los años. No te escuchamos muy bien, Marce. No, Marce, se le escucha como ruido. Caro también levantó la mano. Vale, entonces Diana Carolina. Diana Carolina Aguilera, ¿quieres comentar algo? Hola, buenas tardes. Ay, es que está tu sonido así. Mira que, ya. No, ya. Es que intentaba silenciar a Listo. Marcela. Ya. Ya. Bueno, buenas tardes. Conforme a la actividad. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Sí. Ok. Pensé en una actividad de el cuerpo humano, o sea, hacer una cartelera grande del cuerpo humano y colocar allí en palabras los órganos de los sentidos. Entonces, que los niños vayan diferenciando, digamos, aquí en esta palabra dice ojo, entonces esa palabrita colocarla en la zona de la carita, pues donde está el ojo. Y al mismo tiempo enseñarles qué es la visión, cómo vemos o por qué vemos. Bueno, se me ocurrió esa parte como con una cartelera. Y también quería contarles que Aurora también ha tenido grandes avances en el proceso de lectura. Ella identifica fonemas y asimismo me pide a mí que le diga qué es eso, qué está diciendo ahí. Y empieza con, digamos, mesa
o que estamos leyendo algún cuento, el de Tito y Pepita, entonces ya ella sabe dónde dice Tito y dónde dice Pepita, y los va señalando en el libro, sabiendo como los sonidos de las consonantes. Eso quería aportarles. Y agradeciendo mucho por todos estos cambios en la niña, gracias a ustedes. Está silenciada, Diana. Perdón, muchas gracias. No, le estaba diciendo que muchas gracias, Diana, y no, todas estas cosas son muy maravillosas y emocionantes. Marce. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Que estaba comentando como el juego de roles, el tema de teatro, que yo lo he hecho con el tema de las emociones, pero nunca lo he hecho con el tema de las letras. Entonces sería muy interesante que los niños expresaran cómo sería una A, cómo hablaría una A, cómo hablaría una E, cómo así, todo el abecedario y personificarlo. Sería interesante realizar ese experimento. O bueno, investigar porque ya lo tienen que haber hecho en algún lugar. Mirar como material donde lo hayan realizado y qué ventajas y qué tan exitoso fue el experimento. Bueno, y lo Pues me podemos ver. parece súper porque yo me imagino como un animal rastrero. Sí, muy, muy interesante. Y sí pasa también con los animales, o la M. ¿Para qué sirve la M y cuándo se usa la M? Y ellos mismos en actividades cotidianas, porque en teatro uno utiliza mucho como estamos en la cocina, estamos en la casa, como en actividades diarias. Claro, y además porque en primera infancia ellos tienen mucha necesidad de ese juego simbólico también. Entonces, ¿cómo conectamos el teatro con el juego simbólico y con la lectoescritura? Bueno, y entonces, no, bueno, si nadie más... voy a continuar. Ahí siguen viendo mi presentación. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no? Sí. Ah, vale. Vale, entonces no, lo que les estaba diciendo, que entonces ya como para ir concluyendo, entonces miren, lectoescritura no es solo una habilidad técnica o no es solo un proceso cognitivo. Es una experiencia cultural, corporal, emocional y simbólica. Y eso es algo brutal. Los niños y las niñas necesitan escuchar historias, jugar con las palabras, sentir las letras, crear sus propios relatos, leer imágenes, sentir que sus palabras importan. Y de hecho, una de las cosas también que nosotros, por eso promovemos el concurso, y es decir, miren, es que yo tengo una voz y esa voz la puedo utilizar para transmitir lo que quiero, lo que pienso. Y con esa voz yo puedo crear mundos y puedo crear historias y puedo crear cosas. Entonces es algo muy bello y muy maravilloso. Y entonces ya, para finalizar, quisiera que cada una pues nos pudiera decir, después de este laboratorio, de este taller que tuvimos aquí, ¿cómo les gustaría acompañar la lectura y la escritura con los niños? ¿Desde qué lugar les gustaría acompañar esa lectura y escritura? Por ejemplo, desde que yo descubrí esto, yo siento que una de mis misiones es esa, que las personas entendamos que realmente es algo muy, muy, muy importante e incluso algo
como sagrado la forma como los niños y las niñas aprenden a leer y a escribir. Y Miriana, tu pensamiento como orientarme más consciente. Hay cosas que sí, uno sabe los enfoques, pero no se hace tan consciente como ese trasfondo de cada proceso. Entonces sí, valoro mucho la orientación que nos estás brindando porque sí se da algo más consciente. Vale, Marce, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera aportar algo o que se llevan de este taller. Hola, yo quisiera, pues como, bueno, primero pues no soy muy participativa porque es como que no sé ni qué decir, pero sí me parecía algo importante que tuvieran como una alianza, como algo así, no sé, con la Casa de la Cultura, por ejemplo, porque ellos tienen muchas actividades para dar a los niños, a los adolescentes, pero yo siento que ellos no saben llegar a ese público. Yo, por ejemplo, tengo mi niño de 7 años y él es de una mente muy despierta, él aprendió a escribir, a leer súper rápido, aprende todo muy fácil y yo quisiera tenerlo a él metido en todas esas actividades para que él avance o sí, que es que me gustaría que a él le encantara la lectura, la escritura y lo estuve llevando, por ejemplo, en una de las tantas cosas que tiene, que es que a la hora del cuento, esos son los viernes en la biblioteca municipal. Pero no, él se aburrió porque es que no, o sea, no saben llegarle. Ya llevan niños y todo, pero no tienen como esa táctica, no sé cómo se dirá la palabra. Simplemente les leían un cuento y luego les ponían a pintar unas figuritas y ya. Y pues para mí eso era como una hora que se podía como hacer tantas cosas y como a él le gustan tanto son las banderas, los países, incluso el cuento que nos inventamos porque yo le ayudé, pues tiene que ver con eso. Él llega allá y empiezas a buscar los libros de geografía y a mirar que los mapas, pero no le interesa como lo que están, como la historia que están contando. Entonces, como algo así, como a ayudarles a ellos a que aprovechen, porque yo sé que hay muchos niños que sí les interesa. Bueno, Diana, muchísimas gracias por ese aporte. Y bueno, ahí la vamos a tener en la mira porque próximamente, gracias a Dios, gracias a un convenio con el Ministerio de Cultura, vamos a empezar un proceso de formación que se llama Palabras Vivas para trabajar con niños y niñas todo lo que tiene que ver con la escritura narrativa, la oralidad. Entonces, la estaremos contactando para que inscriba a su niño a los talleres que vamos a empezar a realizar. Bueno, muchas gracias. Y pues, bueno, lo último y no me demoro. O sea, no es que esté poniendo la queja acá, no, pues está aquí quejando de donde no se debe quejar, pero también pasa lo mismo, o sea, lo entregué a curso de pintura, piano, y no, o sea, qué pecado. O sea, coge una hoja, dibuja un paisaje, y el del piano, o sea, no, qué pesar, o sea, quedé tan decepcionada. Yo no escribía todo eso, toda la semana la tenía copada con los diferentes cursos que da la Casa de la Cultura, pero no, quedé decepcionada. Yo me imaginaba muchas, me imaginaba ya a mi niño tocando el piano, que a la cuarta, quinta clase, no sé, que dibujando hermoso, porque él para el dibujo sí, para qué, que le falta bastante. Pero no, ojalá puedan hacer como esa alianza o ese proyecto se lleve a cabo. Bueno, no sé si de pronto usted se acercó y conversó esto con los profes para preguntarles de pronto a nivel pedagógico cuál es el proceso que lleva, porque pues todos, si tenemos dudas, pues podemos acudir a ellos, ¿no? Conocer como cuáles son esos, miren lo que decía ahorita Eri, como que, pues yo sé que hacían unas cosas, pero no conocía el trasfondo y el fundamento, entonces, pues sería bueno acercarse y preguntar, no sé si todavía participan de esos talleres, y si no, pues también sería bueno, me imagino que tienen un sistema de PQRs, pues puedes dejar esa sugerencia, porque siempre estamos, o sea, siempre podemos mejorar,
¿no? Y cuando pues trabajamos en diferentes escenarios, desde diferentes niveles, pues siempre estamos abiertos a mejorar nuestros servicios, a las cosas que hacemos, y es muy bueno que desde el respeto y desde el amor nos puedan hacer esas sugerencias para mejorar. Entonces, si lo puedes hacer. Pues sí, sí, señora, sí, yo sé con quién es que me debo hablar, sino que no me le puedo encontrar, pero sí, eso pienso que es como hacerle la sugerencia del comentario. Sí, exacto. Bueno, Diana Carolina. Ay, ya estaba bajando la manito, es que había quedado prendida el la vez pasada. Vale. Pero de todas formas, agradeciendo mucho por todo este espacio y por todos estos aportes y esas herramientas que nos estás entregando también el día de hoy para hacer el proceso también en casa y ayudar, porque así como Eri, o sea, como que uno no se mete por no embarrarla. Entonces uno deja como de hacer o de estimular pensando que de pronto puede interrumpir el proceso. Claro. Muchísimas gracias. Es con mucho gusto, con mucho cariño, y yo disfruto mucho de estos espacios porque pues me gusta hablar y me gusta conectar con ustedes, y pues desde la distancia sigo acompañando y sigo con todo lo que tiene que ver con el festival. Y bueno, esta semana tenemos muchas actividades toda la semana, y el sábado que viene está el taller en la mañana, el concierto en la tarde, y bueno, estamos ahí muy conectados. Muchas gracias nuevamente. Ya son las 12:18, hora de almuercito. Entonces, no, les deseo un feliz domingo. No sé, Eri, si quieras decir algo más para cerrar. Y no, muchas gracias por haber sacado estas 2 horitas para conectarnos. Agradecer sobre todo la presencia, la asistencia, la participación. Estuvimos promoviéndolo desde hace unos días, así que no me sorprende que estemos aquí, mamás, conectadas con este proceso tan bonito, que de verdad tiene muchísimo valor para nuestra crianza, para lo que queremos sembrar en nuestras hijas y nuestros hijos. Y que, Diana, de verdad eres una súper tesa, te admiro demasiado. Muchas gracias por tu conocimiento, por tu pasión, por tu belleza, por cómo muestras todas tus ideas. Y y nos seguimos viendo. La siguiente actividad que tenemos abierta así full al público es en Casa Yacuy el martes. Entonces, no solamente para las familias Yacuy, sino que ese día podemos aprovechar para llevar a niños y niñas de nuestras familias. Va a ser a las 4 de la tarde el martes. Es una actividad alrededor de un libro que se llama Somos lo que somos. Entonces, bien llegadas. Y también mencionar el seminario de educación emocional, que va a ser también para los grandes y las grandes, con Valentina Molina el sábado Sí, a las 9 de la mañana, imperdible en la casa de todos. Y el concierto, que es el que más también estamos martillando, porque queremos tener la sala súper llena de todas las familias que conectamos con esto, con el arte, con la cultura y con la literatura, ¿no? Entonces, bueno, no, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Feliz domingo electoral. Vamos a ver este día cómo acaba. Esperemos que de la mejor manera. Un abracito. Amén. Feliz domingo para todos. Un abrazo.